Hola, bienvenidos a nuestro nuevo videoblog. Hoy hablaremos sobre las pruebas, sobre si Dios te está mandando esa prueba, ese sufrimiento por el que estás pasando. ¿Es Dios el que te lo está enviando para probar qué tan fiel estás siendo? ¿Es Él el que está dándote eso para examinar la solidez de tu fe y tu confianza en Él? Que luego de la tormenta puedas decir, lo conseguí, lo logré, y Dios diga, bravo, pasaste la prueba con éxito, ahora te recompensaré. ¿Es Dios quien te está enviando eso? En Pedro hablaba del fuego de la prueba, Pablo hablaba de la corona que recibiría después de la prueba, habiendo resistido la prueba o la tentación, ¿no? Hoy veremos que es mutuamente intercambiable. Pero ellos eran perseguidos por romanos, gente del Sanedrín, para ser muertos. Esa era la prueba. Dios obviamente no mandaba a esa gente a matar a cristianos para probarlos, sino que buscaba que ellos sacaran lo mejor en esas circunstancias tan difíciles. Pero no es Dios quien envía las pruebas. No es Dios quien te está enviando esas pruebas, esas dificultades y ese sufrimiento para ver qué tan bueno eres. Cuando era pequeño muchas veces creía que por cada bendición que venía, vendría también una dificultad. Y ambas vendrían de Dios. Para mi beneficio, por supuesto. Pero en realidad, ¿vienen de Dios las pruebas? Mira, Santiago 1:13 dice que ninguno diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Ahora, la palabra tentado es peirazo, en griego. Y esta palabra es intercambiable con probar, ¿vale? Se traducen tanto probar como tentar en diferentes partes del Nuevo Testamento. Y no hay ningún problema porque, en efecto, son intercambiables. Gramaticalmente hablando, son intercambiables. Su significado puede variar según el contexto, pero también se podría escribir perfectamente prueba. Es decir, que ninguno diga cuando es probado, soy probado por Dios. ¿Te das cuenta? Y alguno puede pensar que la prueba viene juntamente con la salida que Dios da de la prueba, pero en realidad ninguno diga que es probado por Dios. Él no prueba a nadie. Ahora, analicemos esta idea. Dios, ¿por qué necesitaría saber qué tan fiel vas a ser? No lo necesita. Él lo sabe todo. Entonces Él no necesita analizarte y someterte a una prueba para saber, sí que tienes suficiente fe, todavía te falta un poco. Ahora, también está este otro concepto que, si bien no es el que nos compete hoy, y es a que le pedí a Dios fe y me dio pruebas. Entonces, hay muchas frases por allí en redes sociales diciendo que si le pides a Dios más fe, auméntame la fe, entonces te enviará pruebas. Y esto es mentira. En realidad, la fe no tiene que ver con un asunto de qué tanto confías en Dios y un entrenamiento, a pesar cuando pasas por diferentes pruebas y cada vez entre más aguantas, más se fortalece tu fe. No tiene que ver con eso. La fe tiene que ver con la confianza que tenemos en que Dios nos ama. Ahora, piensa esto. Si tú estás en una relación y sometes a prueba a esa persona para ver cuánto te ama, y es más, le dices estas pruebas o estas situaciones en las que te estoy poniendo, es para no solo comprobar cuánto me amas, sino para que tú te beneficies y tu amor por mí se fortalezca. Supón que haces sufrir a alguien sacándole celos. O sea, lo haces de alguna forma pensar que no lo amas. Y después le dices, solo era una prueba, en realidad yo sí te amo. ¿Qué pensarías de una situación así? Pues si te pones a analizar la situación, la misma idea te venden los cristianos, los de las religiones, para que creas que Dios te hace pasar por situaciones en las que vas a dudar de si te ama o no, donde te duele lo que te envía, y entonces después te dice, era para ver si me amabas realmente. Te sirve a ti para fortalecer tu fe.
Pero esa es una toxicidad muy grande. Dios no tienta a nadie, ni prueba a nadie. Dios simplemente te ama. ¿Y cómo funciona este asunto de las pruebas entonces? ¿Por qué se menciona en la Biblia? ¿Qué tiene que ver? Ahora, vamos a testear algunos de los ejemplos que en la Biblia se dan de pruebas, que los cristianos siempre andan sacando ahí para decir, ah, mira la fe de Abraham que fue probado y salió victorioso en su fe y es el padre de la fe, etcétera, etcétera. Dios, supongamos que Dios le pide que sacrifique a su hijo. Esta es la interpretación clásica, ¿eh? En el canal tenemos otra idea de la historia mucho más interesante, que es sobre quién pide el sacrificio. Dice, no me negaste a tu único hijo. Ya conozco que temes a Dios. Era el ángel, ese misterioso ángel que necesitaba saber si Abraham temía o no a Dios de balde. Él es quien no sabía y necesitaba conocer, porque Dios lo sabe todo. Y dice, ya conozco que temes a Dios, porque no me negaste a tu único hijo. Así que hay un ángel que pide al hijo de Abraham en sacrificio. Ahora, pero vamos a la interpretación clásica. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Supondríamos que esta es una prueba, pero en realidad Dios quería ilustrar para Abraham que él no es como los dioses paganos que piden en sacrificio a su hijo. Dios quería mostrarle y sacar de esta situación tan precaria como es lo arcaico de los sacrificios humanos en la antigua Mesopotamia, sacar de ahí a Abraham, de su parentela y de todas esas culturas, para que se moviera hacia un conocimiento de un Dios que no te pide sacrificios para amarte, que no pide sacrificios para bendecirte, mucho menos sacrificios de tu hijo. Entonces, creemos que esta es una prueba de Dios para Abraham, cuando en realidad le está enseñando, oye Abraham, si alguien te dice de aquí en adelante que le sacrifiques a tu hijo, no le creas ciegamente como lo acabas de hacer, porque era común en la época que un Dios pidiera sacrificios sobre todo de tu primogénito o de tu hijo valioso. Entonces por eso obedece a ciegas, porque la cultura estaba lleno de creyentes, por decirlo así, con gran fe, que obedecerían ese mandato de inmediato. Pero es una estupidez. Entonces Dios lo que busca hacerle ver es que creer a algún Dios que te pide a tu hijo en sacrificio, por medio de sacerdote, lo que sea, es una aberración. Y por ningún motivo vayas a creer que soy yo esa clase de Dios. Entonces le muestra otro camino muy diferente. Es Dios quien hace la provisión, Dios quien, por decirlo así, ofrece una ofrenda, no el ser humano que tiene que ofrecer una ofrenda para apaciguar la ira de Dios. Podríamos hablar de Job, la idea es muy similar, es Satanás quien está pidiendo para probar, pero podemos hablar de otros personajes más. Tenemos el caso de Pedro. Pedro es muy interesante, porque están en la barca y hay una tormenta, vienen las supuestas pruebas, por decirlo así, ¿no? Pero no es Jesús quien envía las pruebas, Jesús es el que calma la tormenta. Existía una antigua tradición de los dioses de las tormentas, también aún en la cultura hebrea, que daban retazgos de eso, que eran los dioses del mar y de la tormenta que agitaban las aguas. También estaba esta idea de que eran espíritus inmundos, por eso Jesús les hablaba, les decía calla y enmudece, que es lo mismo que le dice a los espíritus inmundos cuando los echa fuera, calla y enmudece. Bueno, pero en fin, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro se hunde. ¿Qué ocurre? Que a menudo creemos que esta es una ejemplificación perfecta de cuando Dios nos envía pruebas y dificultades. Y sin embargo, Pedro no duda de Jesús en ningún instante. Porque creemos que Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Te das cuenta? ¿Por qué dudaste? Pero Pedro nunca duda de Jesús. Analiza bien la situación. Porque Jesús no se hunde.
Y Pedro nunca dudaría de que Jesús tuviera el poder y pudiera él mantenerse a flote. Pedro duda de sí mismo. Pedro es quien se hunde. Ok, si retrocedemos, vamos a ver que un discípulo estaba hecho para seguir el camino de su rabino, para ser empapado del polvo de su rabino, por decirlo así. Seguir ese camino y hacer todo lo que hacía su maestro. Jesús mismo dijo que el discípulo y el maestro habló esta idea muy, muy constantemente, que te seguiremos, haremos las cosas, mayores cosas que estas haréis, etcétera, etcétera. O sea, un discípulo está hecho para esto. Lo que estaba haciendo Pedro es, si tú eres mi maestro, manda que yo haga lo mismo. Confió en Jesús. Que Pedro ya había confiado en Jesús, por eso pudo caminar. Luego se hunde, ¿por qué? Porque él duda de si puede ser como su maestro. Pedro duda de sí mismo y quien lo levanta es Jesús. Ok, y esta idea es súper revolucionaria, porque un cristiano convencional te diría, no, tienes que creer en Jesús, pero no, Jesús te está diciendo, no es así. Yo creo en ti. Yo creo en ti, hijo. No estoy probando si tienes fe en mí o no. Creo que puedes hacer, Pedro, lo que yo hago. Y lo levanta. Jesús le da la confianza, lo empodera. Jesús no está como un profesor analizando si Pedro tiene gran fe o poca fe. Pedro duda de sí mismo. Por lo que la fe de la que habla Jesús tiene que ver con diferentes matices, no solo de una confianza ciega en Él. Esta idea de la fe, si tú llegas a creer en tu corazón algún día que Dios es bueno siempre y que nunca te va a abandonar y nunca te va a dejar, y nada de lo que hagas hará que Él deje de amarte, y nada de lo que te suceda hará que Él deje de amarte, y nada de lo que suceda, sea bueno o malo, significa que Él te ama más o menos, sino que Él te ama siempre por gracia, invariablemente. Siendo así la situación, cuando suceda algo, adivina qué es. No tiene nada que ver con la Biblia. Se llama vida. En la vida vienen dificultades. Jesús dijo, imposible que no vengan tropiezos. Hay tropiezos en la vida, sufrimos, suceden cosas, mueren personas, perdemos trabajos, nos desilusionamos, nos frustramos, caemos. Y sucede así, la vida es así. Hay equivocaciones y no significa nunca, bajo ninguna circunstancia, que Dios haya dejado de amarte. Nunca. Él nunca dejará de amarte. Y adivina qué, lo que los cristianos buscan con tanta fuerza, que es confiar en Dios y superar todas las pruebas y seguir creyendo que Él tiene un plan, supuestamente, se logra al dejar de escucharlos a ellos mismos. Porque los mismos que te dicen que Dios tiene un plan, te dicen que Él te está enviando esa prueba. ¿Cómo vas a confiar en alguien así? ¿Cómo vas a creer en alguien que busca y duda de ti? Si alguien te está sometiendo a prueba es porque duda de ti, duda de tu fidelidad, duda de tu amor. Pero yo te estoy presentando a alguien que cree en ti y que no te está probando, simplemente te ama incondicionalmente. ¿Te das cuenta cómo esto contrasta tan grandemente con la creencia de los cristianos? Pues a mí esto me ayudó grandemente y te prometo que nunca más volví a dudar de Dios desde ahí. Cuando entendí esto, jamás, por más dificultades que he pasado y lo que haya sucedido, nunca volví a dudar del amor de Dios por mí, jamás. ¿Sabes cuántos cristianos se sienten en sombras, en oscuridad, porque creen que lo que están pasando es alguna prueba de Dios y deben resolverla orando, ayunando y manteniéndose firmes en creer que Dios no los ha abandonado? Pero es obvio, Dios no te ha abandonado. Si hoy estás pasando por una dificultad, es claro que Dios no te ha abandonado. Pero sí, escúchame algo. No te servirá de nada orar, ayunar, leer la Biblia, confiar en las promesas de Dios, porque lo que está sucediendo es algo que se llama
vida. ¿Bien? Esto es muy sencillo. Ahora estoy usando un poco de ironía, pero lo que está sucediendo es algo que se llama vida. En serio, escúchame. Y en la vida hay dificultades. Y en la vida tenemos que hacernos responsables de estas dificultades, tomar las riendas del asunto, porque somos responsables, si eres adulto, con mayor razón, y encárgate de solucionar esto. No te estoy dando el típico discurso, no, tú da tu mejor esfuerzo, pon el 100% de ti, esfuérzate como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. No, Dios no se va a encargar de solucionarte esos problemas, porque es tu responsabilidad. Y créeme que de cualquier dificultad que estés pasando, Él está al lado tuyo amándote y diciéndote, hijo, tú puedes sacar tu mejor versión y el mayor potencial de esta circunstancia, porque Él cree en ti. Así es, así funciona. Pero Él no te ha enviado nada, y si te quedas de brazos cruzados esperando que Él solucione o que Él diga, bueno, ya pasó la prueba, terminó la prueba y te abro las puertas otra vez para las bendiciones. No. Hazte cargo. O si necesitas desestresarte, hazlo. Si necesitas llorar, no significa que perdiste la prueba. Si necesitas reclamarle a Dios y decirle, estoy harto de esto, me siento muy mal, estoy aburrido, hasta me siento abandonado por ti, no quiere decir que fracasaste en la prueba, porque nadie te está probando. Eres humano y conversa con tu Dios, cuéntale cómo te sientes, sé auténtico, no tienes nada que esconder, no tienes que hacerte el machito, no tienes que hacerte el muy fuerte, estoico, para que Él apruebe y diga, sí, lo lograste, buen siervo, igual que Job. No, tú eres humano, expresa tus sentimientos y permítete también hacerte responsable y dejar de lloriquear, ¿no? O sea, mira, te estoy diciendo dos cosas. Lloriquea todo lo que quieras porque nadie te está probando, pero también si quieres que el asunto se resuelva, hazte responsable de tu vida, porque no es Dios quien te va a parar la prueba en un momento determinado cuando crea que ya la superaste. No funciona así, ¿ok? Quitémonos estos mitos de la cabeza y permitámonos vivir, ¿sí? Date la libertad de vivir. El cristianismo convencional, me refiero, con estos mitos hace que el ser humano se vuelva tan dependiente de nada, dependiente de cosas inútiles. Me refiero a leer promesas de la Biblia, me refiero a entonar himnos cuando estás sufriendo. Tal vez eso te puede ayudar para alegrarte el día, pero hay himnos realmente que hacen todo lo contrario. Llorar y orar es como meditar, entonces eso te da paz también. Pero déjame decirte algo, lo más efectivo es que te levantes, digas, Señor, estoy agradecido por tu compañía y porque sé que me estás alentando a sacar lo mejor y la mejor versión de mí en estas dificultades que estoy pasando. Creo que no estoy cómodo con esto, si lo quieres expresar, o dile, me siento muy mal, pero levántate y hazlo, porque entrarás en tu vida, es vida, sea bueno, sea divertido, sea doloroso, sea aburrido, es parte de la vida. Y Dios te dio la libertad para vivir esta vida con todos sus matices. ¿Qué tal? ¿Un poco o casi nada auténtico? Déjame decirte que no escucharás esto en ningún sermón. Ningún pastor o predicador te va a decir estas cosas, porque están aferrados a lo convencional y a mostrarte la careta de santidad. No. Así no es como funciona. Y estoy seguro, déjame decirte que estoy 100% seguro de esto, porque yo he conocido decenas de personas, predicadores. Yo estudié teología y me moví en todo este mundo de las pruebas, de las dificultades y en fin. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente videoblog. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Si te ha servido, creo que pronto hablaremos de temas que varios me han estado pidiendo, así que mantente atento si eres uno de ellos. Un abrazo a todos. Chao.